En este vídeo voy a intentar explicar cómo funciona la ley de Lenz y cuál es el sentido de la corriente inducida. Para eso, antes de nada, vamos a empezar viendo la definición de flujo. El flujo es el producto escalar entre el campo magnético y el vector superficie. También lo podemos ver como el producto de campo por superficie por el ángulo que se forma entre el vector superficie y el vector campo magnético. Para que haya una corriente inducida, es importante que haya una variación de flujo, es decir, que la variación de flujo sea distinta de cero. En caso de que no haya variación de flujo, es decir, que el flujo sea constante, lo que ocurre es que no se produce corriente inducida. La ley de Lenz lo que nos dice es que el sentido de la corriente inducida es tal que se va a oponer a la causa que lo origina. Eso lo vamos a ir viendo con diferentes ejemplos. Ya veréis que es muy sencillo. Hay gente que opta por aprendérselo de memoria, pero es mucho más fácil si nosotros entendemos directamente cuáles son los conceptos que hay detrás de la ley de Lenz. Para eso, lo que he puesto es un hilo por el que circula corriente y tenemos una espira. Esta espira, pues vamos a poner distintas situaciones. La espira se está acercando, en este caso se está alejando. Luego aquí tenemos que la espira se mueve de forma paralela. Tenemos que el hilo tiene la corriente en sentido positivo, en sentido negativo. Es decir, tenemos distintas opciones y lo que tenemos que trabajar es con la regla de la mano derecha. Empezamos con el primero. Nosotros tenemos un hilo por el que circula una corriente hacia arriba, en sentido positivo. Bien, con la regla de la mano derecha, nosotros lo primero que vamos a hacer es ver cómo es el campo magnético que se genera en cualquier punto dentro de la espira. A ver, nosotros lo que hacemos es, con el dedo pulgar, indicamos el sentido de la corriente. En este caso, como la corriente va hacia arriba, lo que ocurriría es que nuestra corriente inducida tendría este sentido. Nosotros vemos que el resto de dedos dentro de la espira marcarían hacia adentro, es decir, el campo sería un campo que sería entrante. Bien, ¿qué es lo que sucede? Cuando esta espira se está moviendo y cada vez está más cerca del hilo, lo que sucede es que la distancia es menor. Si la distancia es más pequeña, al dividir por un número más pequeño, el campo magnético va a aumentar. Es decir, se está produciendo, según pasa el tiempo, según transcurre el tiempo, lo que está ocurriendo es que está creciendo, está variando el campo magnético, se está haciendo mayor. Si el campo magnético se está haciendo mayor, el flujo está aumentando. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Pues lo que tendríamos que hacer es intentar conseguir que este flujo sea menor. Entonces, para eso, lo que podríamos hacer es intentar que aquí hubiera un campo, ¿vale?, que fuera saliente para compensarlo. Vale, ahora nos ponemos sobre cualquiera de las espiras, cualquiera de las aristas de esta espira, y intentamos ver cómo tiene que ser el sentido de la corriente. La corriente puede tener dos sentidos, puede ser hacia acá o hacia acá. Estoy trabajando sobre esta espira, ¿vale? Si nosotros tuviéramos que la espira en la corriente circula hacia arriba, lo que ocurriría es que dentro de la espira sería saliente, que es justo lo que estamos buscando. Si nosotros nos lo planteáramos hacia abajo, sería entrante y entonces aumentaría el valor del campo magnético, no nos opondríamos. En consecuencia, en este caso, el sentido es un sentido antihorario. Nos vamos a esta otra situación. Ahora tenemos la espira a la izquierda del hilo. Cuando nosotros calculamos el campo magnético que crea esta corriente, resulta que es hacia afuera. Bien, nosotros tenemos que el campo es hacia afuera. Si nosotros nos estamos alejando, la distancia cada vez es mayor y en consecuencia el campo magnético disminuye, cada vez es menor. Para compensar esto, lo que tendríamos que conseguir es añadir más líneas de campo para que el flujo, ¿vale?, aumentara. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, pues si tenemos la espira y queremos que vaya hacia afuera, lo que va a ocurrir es que el sentido también va a tener que ser hacia arriba, ¿vale? Es decir, nosotros en esta arista el sentido iría hacia arriba y en consecuencia también tendríamos que la corriente inducida tiene un sentido antihorario.
Vamos ahora con esta situación. En esta situación ya he marcado cómo sería el campo. Ahora nos estamos alejando. Antes nos acercábamos, ahora nos alejamos. Si nosotros nos alejamos, lo que va a ocurrir es que la distancia es mayor, en consecuencia el campo es menor. Nosotros, para que este campo no sea menor, tendremos que buscar ahora esta situación. Para hacer esta situación, si yo me voy a esta arista, tenemos las dos situaciones. Si yo lo tengo hacia arriba, va a ser hacia afuera, no me interesa. Si lo tengo hacia abajo, lo que va a ocurrir es que cuando damos la vuelta, esto es entrante, que es lo que me interesa. Entonces, ahora tendríamos un sentido horario. Repetimos situación aquí. Nosotros ahora, el campo, ¿vale?, va a ser un campo que es saliente. Nos estamos acercando. El campo magnético, ¿vale?, si la distancia cada vez es menor, va a ser más grande. Para oponernos, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es que las líneas de campo ahora fueran entrantes. Me pongo, por ejemplo, en esta arista. Si la corriente va hacia arriba, va a ser saliente. Si la corriente va hacia abajo, va a ser entrante. Pues entonces, la corriente circula hacia abajo y la situación que tenemos es sentido horario. ¿Vale? Hemos ido viendo lo que sucede. Vale, vamos con otro ejemplo. Me voy a saltar alguno, pero en esta situación volveríamos a estar. Ahora tenemos que el hilo, la corriente circula hacia abajo. Entonces, en esta espira lo que tenemos es que nuestro campo es saliente. Bien, nos estamos acercando, la distancia cada vez es menor, luego esto aumenta. Para compensar, ¿qué tenemos que hacer? Pues tendríamos que conseguir que este campo sea entrante. Hay dos posibilidades, que circule hacia arriba o circule hacia abajo. Si circula hacia arriba sería saliente, si circula hacia abajo sería entrante. Luego tiene que circular hacia abajo y vamos a tener sentido horario en este caso. ¿Vale? Con estos casos sería hacerlo de manera similar. Es decir, nosotros aquí pues tendríamos que el campo, ¿vale?, en esta situación sería de esta forma, en este tendríamos este campo y en este volveríamos a tener este campo. Nos estamos alejando. Si nos estamos alejando, tendremos que tener lo mismo. Aquí, si me estoy alejando, tendré que tener lo mismo. Aquí me estoy acercando, tendremos que tener lo contrario. Nosotros ahora, corriente hacia arriba o hacia abajo. Bueno, si la corriente va hacia arriba, esto es saliente. Nada, la corriente va a tener sentido horario. En este caso, me voy a cualquiera de las aristas de la espira, por ejemplo, me voy a esta, y si nosotros tenemos hacia arriba, esto va a ser saliente, que es justo lo que estamos buscando. Es decir, en esta situación tendríamos que este es el sentido. ¿Vale? Así en cada uno de ellos. Dos ejemplos más que cambian un poco. La idea aquí es que nosotros ahora tenemos un hilo por el que circula corriente y una espira que se mueve de forma paralela. Si se mueve de forma paralela, la distancia no varía. Y si la distancia no varía, el campo magnético es siempre el mismo. Claro, si el campo magnético es el mismo, la superficie de la espira es la misma, ¿qué es lo que está sucediendo? Que no se está produciendo variación de flujo. Y en cualquiera de estos dos casos no hay corriente inducida. No hay corriente, ¿vale? Porque nosotros nos estamos moviendo de forma paralela y no estamos más cerca del hilo, ¿vale? Estos ejemplos nos han servido para ver qué ocurre cuando el campo magnético está variando, porque estamos más cerca o más lejos. Tenemos una segunda opción donde lo que vamos a trabajar ahora es algo un poquito distinto. Ahora lo que va a variar es la superficie del campo. Es decir, ahora el planteamiento que nos vamos a dibujar es que tenemos un circuito, ¿vale?, un hilo conductor en forma de U, y tenemos aquí una varilla, y esta varilla, ¿vale?, tiene varias opciones. Se puede mover hacia la derecha o se puede mover hacia la izquierda. Y además vamos a tenerla en dos
circunstancias distintas. Que el campo magnético que haya, en este caso va a ser entrante, en este caso va a ser, le vamos a poner también entrante, y en estos dos va a ser campo saliente. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? En este caso el campo es uniforme, el campo es constante, mantiene siempre el mismo valor, ¿vale? Hasta ahí ningún problema. Cuando nosotros nos desplazamos esta varilla, lo que ocurre es que aumenta la superficie. Si aumenta la superficie, lo que tenemos que hacer es, si aumenta la superficie, el flujo estará aumentando. Entonces, lo que tenemos que hacer para oponernos sería que nuestro campo, en vez de ser entrante, fuera saliente. Y ahora trabajo sobre cualquiera de las varillas, por ejemplo, la que se mueve. La intensidad de la corriente puede venir hacia arriba o hacia abajo. Si fuera hacia arriba, lo que va a ocurrir es que esto va a ser saliente, que es justo lo que estoy buscando. Bueno, pues ese es el sentido que va a tener en este caso la corriente inducida. Vamos con esta otra situación. Ahora lo que tenemos es lo mismo, pero la varilla se va moviendo con lo que la superficie cada vez es menor. Para compensar esta menor superficie, por tanto este menor flujo, lo que habrá que hacer es buscar que nosotros añadamos líneas de campo que sean entrantes. Ahora, hay dos posibilidades. Una, la corriente circula hacia arriba o circula hacia abajo. Estoy pensando en esta varilla. Si circular hacia arriba, sería saliente. Si circular hacia abajo, sería entrante. Luego, circula hacia abajo y el sentido va a ser un sentido horario. Vamos con esta situación. Vamos a ver que cambia. Lo que tenemos ahora es un campo que es saliente, sale hacia afuera. Si nosotros desplazamos esta varilla, aumenta la superficie. Y si aumenta la superficie, aumenta el flujo. Para compensar ese aumento de flujo, nosotros tendremos que conseguir que sea entrante. Dos opciones, corriente hacia arriba, corriente hacia abajo. Si la corriente va hacia arriba, va a ser saliente. Si la corriente va hacia abajo, va a ser entrante. Luego es hacia abajo y el sentido es un sentido horario. Ahora, en esta otra situación, tenemos un campo entrante, la superficie cada vez es más pequeña. Luego, si la superficie es cada vez es más pequeña, lo que tenemos que hacer es conseguir que haya más líneas entrantes. Es decir, que el campo magnético hay que sumar líneas de campo que sean salientes en este caso. Bien, cogemos las dos posibilidades, hacia arriba, hacia abajo. Si pensamos que va hacia arriba, esto va a ser saliente, que es lo que me interesa. Luego, nosotros vamos a tener en este caso que el sentido es un sentido antihorario. Y estos son un poco todos los ejemplos que nos podemos encontrar. Se trata de razonar, habéis visto que es muy sencillo, siempre se hace de la misma manera y simplemente con pensarlo un poquito podemos sacar perfectamente cuál es el sentido de la corriente que se induce en cualquiera de estos circuitos cuando varía o bien la superficie o el campo magnético.